que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso mi corazón y nunca más seré igual. Estoy a punto de recibir la incorruptible, siempre viva, y nunca más seré igual. Nunca jamás seré igual. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos. Qué bueno que nos acompañen, qué bueno que se conecten con nosotros. ¿Está listo para la palabra del Señor? Amén. ¿Listos? ¿Listos para la palabra del Señor? Gracias, Jesús. Eres un Dios bueno y misericordioso. Hoy quiero hablarles de el poder del nombre. ¿Usted sabe qué significa su nombre? Recuerdo que nosotros somos 4 hermanos y a la medida que íbamos naciendo, lo único que se le ocurría a mi papá es ir al calendario que teníamos, que regalaban todas las ferreterías, y decía, número tal, paz. Y por eso me llamo Ignacio, ¿verdad? El día 31 de julio. Y luego mis hermanos tienen nombres así, y bueno, son nombres al azar, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿usted sabe qué significa? O nada más se lo pusieron así, así se llama, ¿verdad? Al azar. En el caso de los judíos no es así, porque un nombre implica como una marca que van a dejar en las personas. Cuando le colocaban el nombre a su hijo, era como una profecía que le estaban dando, como que ya estaba sellado su propósito. Y por ejemplo, David significa el que es amado, ¿verdad? Así que cada vez que le decían a David, David, él estaban diciendo, amado, ven para acá. Y al que le llamaban, por ejemplo, Josué, que significa Dios es Salvador, otros nombres como Sansón, que significa pequeño sol. Ven acá, mi pequeño sol, ¿verdad? Me tocó una vez que cuando estaba yo sirviendo en la iglesia y se incorporaron nuevos muchachos y nos tocó ir a hacer un arreglo de un techo, y yo no sabía cómo se llamaba uno de los compañeros y le dije, hey tú, le digo, discúlpame, es que no sé cómo te llamas, ¿me puedes decir tu nombre? Dice, me puedes decir Rey. Caray. Le digo, no, te voy a seguir diciendo muchacho. Los nombres tienen este sello particular, tienen una identidad, un propósito para los judíos. Hablar de nombres es como profetizar un futuro, y hay nombres bonitos dentro de la Biblia que a lo mejor usted se los quiere poner hasta a sus hijos, o ya está pensando en sus nietos, ¿verdad? O a sus bisnietos, y dice, yo quisiera que les pongan así. O nombres como José, ¿qué le recuerda a José, verdad? Liderando a Egipto, las plagas, Moisés, Pedro, Juan. Cuando usted escucha ese tipo de nombres, dice, son nombres que de hombres de Dios que causaron algo en el mundo para su pueblo, hicieron algo. Entonces ese tipo de nombres, pues como que yo sí quisiera ponérselo, ¿no? Y luego hay otros nombres, hace combinaciones, ¿verdad? José Abel, José Emanuel, Alejandro Emanuel, cosas así raras luego, ¿verdad? Pero le quiere poner un buen nombre, que signifique algo bonito. Pero luego hay otros nombres que solo al escucharlos nos traen a la mente algo. Por ejemplo, Barrabás. ¿Usted le querría poner a su hijo Barrabás? Barras. O Caín, que todos sabemos que mató a su hermano Abel. ¿Le pondría Caín a su...? O Jezabel. Oye, Jeza. Y Hitler, ¿verdad? Que asesinó a 6 millones de judíos. Son nombres que ya su forma
implica ya que algo sucedió, que algo malo hicieron. Y otro de los nombres que podríamos hablar es Judas. Cuando viene a su mente Judas, ¿qué le viene? ¿Qué es lo que realmente usted piensa cuando habla de Judas? El traidor. Entonces usted le pondría a su hijo Judas. Ahora, el nombre de Judas era algo normal en ese tiempo. Como en este tiempo es muy normal, ¿verdad? José, Alejandro, Jorge, son muy normales. El Judas también es normal. El cuarto nombre de la tribu es Judas. Así que para el tiempo de Jesús no había por qué no ponerle Judas. Y luego de eso hay otros nombres también en la actualidad, no solo con Judas, sino un nombre que se llama Mary Bell. ¿Ha escuchado? Ponme por favor la siguiente. ¿Ha escuchado el nombre? Ponme por favor la siguiente. El nombre Mary Bell. Mary Flora Bell. ¿Lo ha escuchado? Miren, ¿qué le representa esta niña? Una niña tierna, ¿verdad? De ojos azules, su cabello bien planchadito. Y bueno, en 1968 Mary Bell, a los 11 años, asesinó 2 niños. Ella tenía 11 años. Uno tenía 4 y otro tenía 3. Los 2 fueron asesinados de la misma forma. Los estranguló. ¿Cómo es que llegó el nombre de Mary Bell a conmocionar toda Inglaterra? Y esta niña que asesinó al primero en el 25 de mayo y el siguiente el 30 de julio, ha quedado marcado en esa región porque se hizo un gran revuelo por causa de la situación que sucedió allá. O sea, conmocionó toda una nación de que una niña de 11 años matara. Digo, en esta sociedad que cada vez la maldad ha crecido, dice una persona grande ya, ¿verdad? Pero una bebé, una niña de 11 años, asesinar, ¿qué es lo que pasaba por su mente? La enjuiciaron, la procesaron, la metieron en un reformatorio, no había cárcel adecuada para una bebé como ella, y posteriormente, pues, cuando tuvo edad, la pasaron ya con los reclusos de mayor edad. Así que el nombre de Mary Bell ha pasado a la historia como la niña asesina. Un nombre que ha causado, pues, para muchos miedo, para muchos otros indignación. Porque cómo una persona de tan poca edad puede tener la intención de matar a otros bebés. Y a la medida que estudian su caso, se dieron cuenta que esta niña fue por su madre, la intentó abortar más de 4 veces. A los 4 o 5 años la dedicó a la prostitución. Le acomodaba unas golpizas tremendas. La intentó asesinar más de 5 veces con pastillas y la intentó ahorcar. Para la niña era algo normal
que su madre cuando se molestaba la agarrase del cuello hasta que dejase de respirar y se desmayaba. Después de un rato ella despertaba y ella creyó que las personas que les hacían ese tipo de práctica revivían. Pues fue eso lo que sucedió con los niños que asesinó. Ella era más grande, tenía 11 años, así que tomó a los niños y pensó que iban a revivir y los asesinó. Así que el nombre de Mary Bell ha pasado a la historia en los tiempos modernos como un nombre que no quisiera ponérselo a su hijo, al menos en esa región, por cuanto era una niña asesina. Después que asesinó a los niños, fue a cada una de las casas y les preguntaba a sus papás, ¿y dónde están los niños? Cuando ella sabía que ella los había matado. Yo quiero verlos en el ataúd. Yo quiero jugar con ellos. Cuando descubrieron todo, cómo había planeado la muerte de los niños, inventó que hizo un invento de que su amiga había matado a los niños. ¿Cómo una persona puede planear todo? Solo una mente que ha sido trastocada, perturbada. Entonces aquí la pregunta es, un monstruo de maldad se hace o decide ser así. ¿Los medios contribuyen? ¿O realmente la persona ya es mala? Bájale un poquito, por favor. Entonces, en este caso, tenemos que ver una pregunta que resuena. Que sigue. ¿Qué haríamos nosotros si estuviéramos en el lugar de Mary Bell o de Judas? Usted con la conciencia que tiene, ¿usted sería Judas? Todos sabemos de primera mano qué es lo que hizo Judas. Entregó al maestro. ¿Cómo influye estas lecciones de que nosotros podamos ver a Judas, que alguna vez también fue un niño? Alguna vez estuvo en un vientre, alguna vez corrió, alguna vez se alegró, alguna vez su madre lo cargó, alguna vez sus padres lo mandaron a la escuela, alguna vez estuvo en esta tierra. ¿Cómo es posible que una persona se haya torcido de tal manera como para entregar a Jesucristo? ¿Será que Judas era malo desde el principio? Y eso es lo que quisiera que reflexionáramos en el día de hoy. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Será que los medios en el cual se desarrollan las personas que están a nuestro cargo también tienen algo que ver? Que los hijos que van a ser llevados a una sociedad, que van a ser sus familias, que van a tener sus matrimonios, que van a tener compañeros de trabajo, que van a cuidar a otras personas, ¿qué tanto les influye el lugar donde ellos se están desarrollando? Así que quisiera que reflexionáramos con esto, porque tanto Judas como Mary Bell pareciera que las circunstancias han afectado grandemente el funcionamiento de estas personas. Pero hay algo que todo ser humano comparte. Y número uno es su libre
albedrío. Diga, el libre albedrío. La historia de Judas Iscariote nos muestra que Dios le dio un don y que ese don se llama libre albedrío. Toda persona tiene libre albedrío. Y que ese libre albedrío es un regalo que Dios nos dio. Diga, Dios nos dio el regalo. O sea, nosotros no somos máquinas, ¿verdad? Nosotros no somos robots. Tenemos la capacidad de raciocinio, de pensar. Tenemos algo que se llama conciencia, y la conciencia nos dictamina lo bueno y lo malo, ¿verdad? Hay gente que dice, ay, mira, es que yo no sé lo bueno y lo malo. Mi mamá siempre me decía, ¿por qué no metes la mano en la lumbre? Ah, no, me voy a quemar, ¿viste? Sabes cuál es lo bueno, sabes cuál es lo malo. Y Dios le otorgó ese regalo al ser humano. Y dice Génesis capítulo 2, verso 17, que les dio esa elección de libre albedrío. Y mandó Jehová a Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. O sea, Dios hizo la creación e hizo un huerto y le dio un trabajo. Le dio un propósito a Adán, le dio a su compañera y le dio todos los árboles de fruta, ¿verdad? Le dijo, de todo vas a poder comer, menos de este. Le regaló el libre albedrío. Él iba a decidir si lo hacía o no lo hacía. Así que las decisiones humanas tienen un peso eterno. Lo que uno decida va a tener consecuencias no solo ahorita, hermano, sino en la eternidad. Y eso hay que estar muy consciente. Lo que usted decida hoy, si acepta o rechaza la gracia, la dádiva del Señor Jesucristo como Señor y Salvador, nos va a llevar a estar una eternidad con Dios o una eternidad separados de Dios. Pero es una decisión que el ser humano tiene que tomar. También el ser humano puede decidir no ser obediente a Dios y rebelarse contra sus principios, contra su naturaleza, pero corromperá su propósito. Así que la historia del libre albedrío de Judas, vamos a la que sigue, dice, entonces uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me daréis? Y yo os entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle. Así que no es que de repente Judas era ya como un robot que quería entregar a Jesucristo, sino que él lo decidió. Sino que él mismo buscó a los sacerdotes, dice, y les dio esta idea, ¿qué me van a dar ustedes si yo se los entrego? Él sabía que los fariseos y los saduceos odiaban a Jesucristo y buscaban una oportunidad de aprenderlo y de matarle. ¿Y cómo era posible que el más cercano, uno de los más cercanos a Jesucristo, va y confabula con ellos y les dice, ¿qué me van a dar si yo se los entrego? Lo tuvo que haber pensado, lo tuvo que haber meditado, lo tuvo que haber planeado,
y decidió él mismo ir para con los sacerdotes y entregarlo por unas monedas. Pero él estaba consciente. Él decidió entregar a Jesucristo. Ahora, esto pareciera que... ¿Cuántos quisieran que Judas no hubiera sido llamado por Dios? Si usted tiene un Judas cerca y se da cuenta, ¿qué hace usted? Espero que no sea Judas usted, ¿no? Dígale al que está al lado, ¿seré yo maestro? ¿No? Porque caras vemos, Judas no sabemos. Pareciera que nosotros queremos sacar a Judas de la ecuación, pero no se puede. Judas forma parte del plan de salvación. Y es por eso que Judas es llamado con los demás apóstoles. Judas es llamado con los demás apóstoles. Y Dios les va a dar ese regalo llamado libre albedrío para que decidan cómo actuar. Deuteronomio 30:19 nos dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Diga conmigo, escoge. Dios no va a escoger por nosotros. Dios va a poner la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y va a llamar al cielo y a la tierra por testigo. Ahí está. ¿Qué vamos a escoger nosotros? ¿Lo bueno? ¿Lo malo? Pero lo decidiremos en el libre albedrío nosotros. Porque Dios nos dio esa libertad. Punto que sigue. Mire, Judas tuvo la oportunidad. Judas tuvo esa oportunidad aún en el último momento de decidir no traicionar a Jesucristo. Y es que cuando nos damos cuenta de la vida de Judas, parece que Judas viene en detrimento o una involución en la cual se le da oportunidad tras oportunidad para que él decida recomponer su vida, pero no lo hace. Y en cada una de las situaciones reafirma hacia dónde se dirige. Cuando está con Jesús en el Getsemaní, en Mateo 26:50, nos dice que se acerca este hombre, viene ya con los guardias del templo, Jesús ya está orando allí, y de repente ve el grupo de personas que se acerca, maestro, y se acerca ahí, le dice, amigo, ¿a qué vienes? Amigo, ¿a qué vienes? Ahí tuvo la oportunidad de decir, pues nada más acompañarte aquí, a orar contigo, sí, claro. Él ya había decidido entregarlo. Y ahí se reafirmó. Cuando nos damos cuenta que Jesús en el último momento no le empezó a decir, es que yo ya sabía que tú eras un diablo, es que la profecía decía que tú me ibas a entregar, es que tú siempre fuiste malo, es que tú no empieza a reprochar nada. Le dice, amigo, ¿qué vas a hacer? ¿A qué has venido? Todavía en esta última línea.
Le dice, estás en posición de retractarte. En este último momento estás a punto de decir, no, vine a ser tu discípulo. Vine a caminar contigo. No. En ese momento Judas reconfirma una vez más que él sería el traidor del que hablaron las Escrituras. Y todos sabemos que le da a él el beso, ¿verdad? Y se llevan a Jesús. Desde ese momento lo empiezan a golpear. Uno de ellos, de los de adentro, lo traicionó. No estamos hablando de Pilato, no estamos hablando del César, no estamos hablando del Sanedrín, no estamos hablando de los fariseos, de los saduceos, de los herodianos. No. Esa gente lo odiaba de por sí. Eso estaban dispuestos a hacer. No, está hablando de una persona de adentro. Una persona tan cercana decidió traicionarlo. Y en el caso de nosotros, ¿cómo nos comportamos nosotros? ¿Somos obedientes a Dios? ¿O traicionamos a Dios cada vez que podemos? Bajo la mínima oferta del mundo, traicionamos a Jesús. Dios nos ha dado ese libre albedrío para buscar lo bueno, para buscar la bendición, para buscar la vida. Y Dios, Jesucristo, lo vimos ahorita en Semana Santa, en la Pasión, ¿verdad? Qué tanto le golpearon, qué tanto lo arrastraron, qué tanto cargó la cruz, cómo lo clavaron, cómo se desangró, todo lo vimos. O podemos leerlo en los Evangelios, por causa de nosotros. Y aún así, nosotros darle la espalda. Dios nos invita. Sería una reflexión. ¿Cómo estamos actuando en nuestra vida como personas, discípulos del Maestro, o como traicionamos a Jesús con un beso? ¿Cómo traiciona usted al Maestro? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Esto no se le escapa de las manos a Dios. Judas está incluido en un propósito divino. La elección de los discípulos forma parte de un plan, forma parte de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios implica que Dios está en control de todo. Y que aún Dios, en su omnisciencia, Él ya sabía que una persona lo iba a traicionar a su hijo. Él ya sabía que iba a tomar ciertas actitudes, pero que al final iban a traicionar a Jesús. Y eso Dios lo iba a usar. ¿Para qué? ¿Para que mataran a Jesús? Pero para que nosotros llegásemos a recibir la salvación. Porque si o no estamos conscientes que Jesús tenía que morir por nosotros. Tenía que morir. Porque si Jesús no moría, ¿quién tenía que morir? Pues nosotros. Porque para la remisión de pecados se necesita el derramamiento de la sangre. Lo vimos, ¿verdad?, en la semana pasada. Los dos machos cabríos soltaron a Barrabás y mataron a Jesucristo. Alguien tenía que tomar el lugar. Así que la muerte de Jesús no era negociable. La pregunta era quién lo iba a entregar. ¿Quién se iba a echar ese paquete de entregarlo? Que Dios lo sabía desde la eternidad, claro. Pero Judas lo sabía. Pudo haber sido cualquiera.
que tuviera los ingredientes, que tuviera las características como para desviarse lo suficiente como para traicionar a Jesucristo. Punto 2. En su sabiduría divina, Dios elige a Judas. No es que, como dicen algunos, ay, es que al maestro se le pasó. No se le pasó. Dice la Escritura, cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos. Quiero leer todo completo, la porción. Dice, en aquellos días Jesús se retiró al monte a orar y pasó la noche orando. ¿Cómo pasó la noche? Orando. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió a 12 entre ellos y les dio nombres de apóstoles: Simón, a quien llamó Pedro, y Andrés, su hermano, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago, Simón llamado el Celote, Judas, y Judas, que es hermano de Santiago, y Judas Iscariote. Me gusta esta porción de Lucas porque dice Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Diga conmigo que llegó a ser. Nuevamente, que llegó a ser. Que llegó a ser no significa que era. Él lo fue a la medida que fue tomando decisiones, se fue convirtiendo en Judas, el traidor. Pues ya era Judas, ¿verdad? Pero se convirtió en él, en el traidor. Un hombre está en una cárcel y ha cometido un asesinato. Y llama, le dicen, ¿cuál es tu última voluntad antes que te pongamos la inyección letal? En otro país, claro. Dice, yo quiero ver a mi madre. Y le llevan a su mamá. Y cuando está frente a ella, comienza a llorar y le dice, madre, ¿qué hiciste de mí? ¿Te acuerdas cuando llevé esa calculadora robada? Me dijiste que ahora te habías borrado lo de la calculadora. ¿Te acuerdas cuando llevé esa bicicleta que me robé? Y era donde me llevabas al parque a pasear. ¿Te acuerdas cuando le robaba el dinero a los de la colonia y decía que ahora ya no teníamos que trabajar? Si tú me hubieras corregido. ¿Cuántas cosas, cuántas decisiones se toman en una persona hasta que ellos alcanzan su punto máximo de convertirse como en este hombre en el que llegó a ser el traidor? Pero no de cualquier persona, sino del Hijo de Dios, sino del Mesías, sino aquella persona que hizo milagros, sanidades, prodigios, señales, que lo eligió, que estuvo con él. ¿Cómo se convirtió Judas en esto? No se escapó del plan de Dios. Dice que Jesús oró y Dios le dijo, señaló a él esto. ¿Por qué será que el Padre lo eligió? ¿Porque él tenía que traicionarlo? No, porque Dios, aún en su misericordia, le dio la oportunidad. Era la oportunidad para que él dejara de ser un traidor. Pero solo reafirmó lo que había dentro de su corazón. Y no era extraño, el maestro lo sabía.
En Juan 6:70 nos dice, Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es diablo. Hablando de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Así que Jesús ya sabía. Jesús no se deshizo de su discípulo. Jesús no le dijo, ¿sabes qué? Ya Dios me reveló que tú eres Judas. Sáquenlo, no. Cierren la puerta, llega tarde. No. Judas convivió con Jesús. Y Jesús sabía que él lo iba a traicionar. Lo dice Juan bien clarito, diciendo, yo os he elegido a vosotros, y uno de ustedes es el diablo. En su sabiduría Dios eligió a este hombre llamado Judas y formaba parte del propósito. Se necesitaba un traidor. ¿Quién iba a ser? El que cumpliera ciertas características e negara al maestro. Esta elección de Judas no fue un accidente, sino que para que se cumpliese el plan de salvación. ¿Cuál era el plan de salvación? De que una persona iba a morir por todos nosotros, pero alguien tenía que entregar. Pudo haber sido Pedro, Juan o algunos otros, pero Judas, aunque estuvo con Jesucristo, tuvo el corazón para poder elegir entregarlo. Punto que sigue. Judas nunca entendió el punto de la redención. La redención es aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Simplemente fue una persona que anduvo con Jesucristo, pero nunca se convirtió de verdad. Hoy, dentro de las iglesias, podemos nosotros formar parte de una feligresía, pero no ser hijos de Dios. Nosotros en cada decisión que tomamos, no las tomamos para acercarnos a Dios, sino para alejarnos de Dios. Aún sabiendo que Cristo ya murió por nosotros, que ya nos dio sus mandamientos. Aún así nosotros, voluntariamente y conscientemente, decidimos no hacerlo. Dios tiene el control absoluto. Y en nuestras decisiones, aunque humanas y erróneas, no limitan el plan de la salvación. Incluso los fracasos humanos cumplen el propósito de Dios, o sea que aún las cosas malas nos ayudarán para bien. Si nosotros reconocemos a Jesús y nos arrepentimos, Dios puede tomar lo malo, hacer de ello algo bueno. Pero si nosotros como Judas decidimos cada día alejarnos más, nosotros estaremos dirigiéndonos por el camino ancho. Y el camino ancho nos lleva hacia la perdición. ¿Cuál era el carácter de Judas? ¿Por qué Judas, aunque parece silencioso, llega a ser el traidor? Y lo vamos a explicar a través de ciertas características que él tiene en su propia persona. Número 1, el nombre de Judas, como lo expliqué al principio, era algo normal, ¿sí?
Es un nombre normal, es un nombre común, así como el nombre Jesús era un nombre normal. Todo el mundo. Habían varios. Se llamaban Juan, se llamaban Jesús, se llamaban Judas. Ahora, ¿qué significa la palabra Judas? La palabra Judas viene de Yehudá, que significa alabanza. Así que parece que el nombre de Judas es exactamente lo contrario de cómo es él. ¿Cómo tendría que ser su vida? Llena de alabanza, de dar gracia. Mas sin embargo vemos a Judas, que es una persona egoísta, que es una persona egocentrista, que vemos una persona codiciosa, avara. ¿Eso da alabanza a Dios? No. Ahora, el nombre de Judas, usted no se llama Judas, ¿verdad? Pero la pregunta es, nosotros tenemos un nombre y le hacemos justicia a ese nombre. Por ejemplo, cristianos. Nos decimos llamar cristianos. ¿Nos parecemos a Jesús? ¿O nada más tenemos el nombre? Así como Judas, solo se llamaba alabanza, pero de alabanza no tenía nada. Porque Judas era el más avaricioso, el más codicioso. Ahora me llama la atención que Judas, punto que siguen, ¿de dónde viene Judas? De Queriot. Ahora, todo el movimiento espiritual y el avivamiento que hubo del ministerio de Jesucristo, el mayor tiempo que estuvo fue en el norte, fue en la región de Galilea, en esta. Aquí está, y acá está Capernaum, y acá está Nazaret. Todos sus discípulos eran de acá arriba, del norte. Pero Judas venía del sur, miren, de Queriot. Mientras los del norte buscaban un líder espiritual, alguien que refrescara su espíritu, alguien que les diera una palabra de aliento, alguien que les diera una palabra de esa búsqueda espiritual. Judas vivía al sur, cerca de la región de Judea, en la provincia de Judea, en la cual los romanos vivían ahí o trabajaban, o había mayor influencia. Ahí estaba Pilato. Entonces Judas se hizo la idea de lo que se necesitaba era alguien que sacara a los romanos. Necesitamos un líder, pero no espiritual. Necesitamos a alguien que venga con el machete, que venga con la espada a sacar a Pilato, que venga a quitar a los romanos, que venga como un David, que venga como un Gedeón, que venga como un Jefté, que venga como un Sansón, que venga como el león de la tribu de Judá y los saque y nos liberte. Y ese es el pensamiento del sur. Pero ese tipo de pensamiento y ese tipo de ideas se los llevó Judas. Su ideología estaba equivocada de cómo era el Mesías. Hay personas, o habemos personas que nosotros creemos, pensamos, imaginamos cómo es Dios dentro de nuestra mente. A mí me da risa porque luego hay personas que dicen, no, es que la iglesia debería ser así, asá, acá. Pero si tú no vienes,
lo que está diciendo es más del mundo que lo que realmente dice la Escritura. Entonces Judas no estaba viendo al cielo, Judas no estaba viendo el reino de los cielos, Judas estaba viendo su propia conveniencia. Así que la traición de Judas implica también cómo era su carácter. Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Money. Dependiendo de la moneda bailamos. Y Judas estaba dispuesto a eso. Ahora, no era algo nuevo que él se vendiera por dinero, porque la Escritura ya nos está registrando que Judas se robaba de las ofrendas. Mira, hermano, Judas no era una persona inculta. Judas tenía una profesión y Judas tenía ciertas habilidades de tal forma que llegó a ser el contador o el administrador de todo el ministerio. ¿Cuánto ofrenda aquel que se recogía con 15,000 personas? El ministerio de Jesús no era pobre como mucha gente quiere. La Escritura dice que las mujeres, Juana y algunas que trabajaban como del intendente de Herodes, dice que daban al ministerio de Jesús, lo financiaban. ¿Y quién cree que estaba a cargo de la administración? Judas. Cierta mujer llegó y se tiró a los pies del maestro y empezó a llorar. Era de mala reputación, dice, y empezó a llorar y empezó a lavarle los pies con sus lágrimas al maestro y con sus cabellos se los secaba. Y ella se dedicaba a la mala vida, pero pues tenía que ir bien perfumada, ¿verdad? Así que lo que tenía ella era una botella de alabastro, de perfume, de nardo puro, de 300 denarios, lo que equivalía a todo el trabajo de un año. Y dice la Escritura que lo quebró a los pies del maestro y lo enjugó, le perfumó sus pies y le empezó a besar los pies a Jesucristo. Y Judas así como que... ¡qué desperdicio!, ¿verdad? ¡Qué desperdicio de dinero! ¡Qué desperdicio! Mira, hubiésemos vendido eso, me lo hubiera dado a mí, hubiésemos vendido el perfume en 300 denarios y se lo hubiéramos dado a los pobres. Y Jesús le dice: mira, deja de molestar. Los pobres siempre los vas a tener, si quieres venles a dar. Pero ella ha querido hacer este acto de adoración conmigo. Pero esto no lo decía porque le importaban los pobres, sino porque se robaba de las ofrendas. Así que la codicia era algo que ya Judas tenía. Mire cómo se va desarrollando la mente de este hombre. ¿Cómo es que... regrésamela, por favor. ¿Cómo es que cruza todo un país para llegar a ver a este hombre? ¿Con qué intención? ¿Con intención de convertirse? ¿Con intención de escuchar una palabra? ¿Qué es lo que tuvo que hacer Judas para ganarse la confianza del maestro? Porque usted se da cuenta en el Getsemaní, ¿cómo le llama? Judas. ¿Le dice su nombre? No. ¿Le dice traidor? ¿Le dice enemigo? ¿Le dice amigo? Mire, Judas
Tenía tanta confianza con el maestro que del mismo plato del maestro comía. Cuando están en la Santa Cena, Jesús dice, uno de ustedes me va a traicionar. Y usted, ¿quién? ¿Seré yo, maestro? Y todos empiezan a decirse, ¿no? Y Juan estaba cerca ahí, él tenía como 16 años, Juan, el más pequeño. Y Pedro le dice, pregúntale quién es, como que le hubiera dicho, eres tú, ¿no? Pregúntale. Y Jesús le dice, el que moje el pan en mi plato, ese me va a traicionar. Ahora la pregunta es, usted que está comiendo, ¿dejaría que alguien que no fuera su hijo o su esposa o alguien así, padre, metiera su pan en su plato? La respuesta es no. ¿Qué confianza le tenía? Judas se ganó la confianza de Jesucristo. Era su amigo, era su contador, le entregó el ministerio, pero él ya tenía una mentalidad. Él siempre vino con un plan desde aquí. No buscar un salvador, buscar a alguien que le solucionara sus problemas de avaricia, egocentrismo, para que él saliera beneficiado. Esa codicia lo arrastró, como dice Primera de Timoteo 6:10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. El amar al dinero. Y miren, los sacerdotes le sabían porque le entregaron 30 piezas o monedas de plata. O sea que le llegaron al precio. ¿Y sabían que su precio cuál era? El dinero. ¿Por qué entregamos a Jesús? Por dinero. Oye, no voy a buscar a Dios, ¿por qué? Por dinero. Por una ganancia material en vez de una espiritual. Judas tiene ciertas características que lo llevan al desastre. Una vez que entrega a Jesucristo, ¿por qué cree que entrega a Jesucristo? ¿Por qué cree que lo entrega? Porque Judas se decepciona de Jesús. Judas dice, así que ya no va a ser el Mesías que venga a libertarnos de los romanos. No, mira Jesús, yo te estuve siguiendo. Mira, ya pasamos 3 años. Yo vine desde allá, desde que yo dejé mi casa, dejé mi familia, dejé mi profesión, ando contigo. Pues me ha ido bien porque pues me dejaste las ofrendas, ¿verdad? Me dejaste aquí la contabilidad. De aquí yo me hago un poco de la contabilidad, ¿verdad? Y bueno, me la paso bien. Pero ahora que te maten, ¿qué va a hacer de mí? ¿A quién le voy a robar? No, así no me conviene. Si el ministerio va a cerrar, ¿de dónde me voy a beneficiar? Yo tengo que hacer algo. Yo tengo que empujar a Jesucristo. ¿Para qué? Para que Él saque el león de la tribu de Judá. Para que Él despierte. Si yo lo aviento con los sacerdotes, Él va a despertar y se va a defender. Judas le apuesta mal. Y Jesús no se defiende. Porque Jesús no viene en su primera venida como león, viene como cordero. Y tan pronto lo entrega, Jesús se enmudece. Para que se cumpla la palabra que como cordero fue llevado al matadero. Y dice, ¿qué hice?
No despertó este hombre, al contrario, se está dejando golpear, se está dejando matar, se está dejando insultar, no, yo me equivoqué. Y dice la escritura que agarra las 30 monedas y se las lleva de nuevo y le dice, me he equivocado. He entregado a un justo, le dice a los sacerdotes, quédate con tu dinero, ya queremos, mira, tú ya hiciste lo que nosotros queríamos. Ya fuiste el instrumento, pues. Quédate con tu dinero y haz con ellos lo que quieras. En ese momento, Judas le entra algo que se llama remordimiento. Pero no hay un arrepentimiento. Y dice la escritura en Mateo 27:5, y arrojó las piezas de plata en el templo, y se fue, y se marchó, y se ahorcó. Judas nunca llegó a conocer a Jesucristo, y estuvo cerca de él. Qué triste es que puedas caminar con una persona y no conocer su corazón. Porque Judas nunca lo quiso. Judas siempre estuvo con él por su dinero, por su influencia. Porque a lo mejor pensó que cuando el maestro tuviera el ministerio terrenal, el milenio, él se imaginaba ya conquistando todos los pueblos y la tierra. Él dijo, yo voy a quedar en el SAT, yo voy a quedar a cargo de la administración, no solo de Israel, de todas las naciones. Y él se vio, se proyectó. Judas nunca quiso cambiar. Ahora, ¿escuchó la parábola de Jesús? ¿Escuchó los sermones de Jesús? ¿Vio los milagros de Jesús? ¿Vio las liberaciones de Jesús? ¿Vio cómo Jesús resucitó a Lázaro, al hijo de la viuda de Naín? ¿Vio? ¿Y cómo fue posible que no cambió su idea de él? Ah, sí, resucitó otro, pero la moneda, ¿cuánta moneda cayó ahorita? Ah, mira, ahorita que hizo más milagros, y cayeron más. Cayó más dinero. Hay personas que no te quieren a ti, quieren tu dinero. Yo te voy a decir, cuando una persona te ama, se compromete contigo. Cuando no te ama, solo quiere tu recurso. Y eso es lo que hizo Judas. No le importaba el corazón de Jesús. No le importaba su reino. No le importaban sus principios. No le importaban sus mandamientos. Él quería su puesto. Él quería su lugar. Él quería su beneficio. Pero ya tenía uno. Pero la idea que él tenía no era igual al que Dios le quería dar. El lugar y la forma que él pensaba era terrenal, pero Jesús, el Padre, quería darle la oportunidad de que reivindicara el camino. Reivindica hoy, reivindica. Por eso Dios te pone personas para que reivindiques. Dios nos da la oportunidad. Si robamos, nos va a poner lugares donde podemos robar. Y dice, Dios lo que quiere es que Dios nos robe. Por eso está la oportunidad. Por eso hay personas que son buenas con nosotros. A ver si nosotros nos vamos a aprovechar de ellos. Pero esa es la prueba. Dios lo que está haciendo es diciéndote, recompón el camino. Y Judas no lo entendió. Aumentó la velocidad. ¿Para qué? Para su propia perdición.
Y nunca entendió a Jesús. Mira, estuvo Jesús con los publicanos. Los publicanos lo odiaban todo el mundo. Mas sin embargo Jesús los aceptó. Los leprosos, ¿quién se acercaba a un leproso? Nadie. Y Jesús se acercó a ellos. Mire, Judas nunca entendió que si él se acercaba a Jesús, Jesús lo iba a perdonar. ¿Cuál fue la solución más rápido? Se ahorcó. Porque eso implica que las personas no conocen de Dios. ¿Qué sucede cuando algo se pone difícil dentro de una iglesia? Me voy de la iglesia. ¿Qué sucede cuando hay disciplina dentro de un ministerio? No, me voy. Así no me gusta. Yo pienso, yo imagino, sí, claro. Voy a dejar a Dios. Voy a regresar al mundo. ¿No es ahorcarse uno mismo? No de forma literal, pero el seguir pecando, dice, la paga del pecado es muerte. Y elegimos salirnos al mundo al no conocer a Jesucristo y que nada más nos entre ese remordimiento en lugar de arrepentimiento. Tenemos que aceptar cuando nos estamos equivocando. Tenemos que aceptar cuando estamos en desorden y tenemos que decir, Señor, me tengo que ordenar. Ahora sí me voy a ordenar. ¿Por qué? Porque estoy arrepentido. Mañana, después, el mes que viene, Dios te sigue dando un tiempo. Por eso se llama libre albedrío. ¿Cuánto tiempo le dio a Judas ahí? 3 años. 3 años. ¿Cuánto tiempo llevamos nosotros de cristianismo? Hay áreas de nuestra vida que seguimos traicionando al Maestro. Y decimos, no, esta área no. Esta área yo puedo seguir con Jesús. Pero no sucede nada, no pasa nada. Jesús no se da cuenta. ¿Será que no se daba cuenta que no robaba de la ofrenda? El triste desenlace. ¿Qué historia podemos tener de Judas? ¿Qué lecciones podemos tener? Número 1, que su arrepentimiento es superficial. No hay un verdadero arrepentimiento, hay un remordimiento. Y usted se va a dar cuenta cuando una persona tiene remordimiento. Todos los domingos se arrepiente. Pero el lunes sigue haciendo lo mismo. Señor, perdóname. Pero ¿sabe por qué? Porque muchas veces dentro de una iglesia la gente está diciendo, Señor, perdóname, porque tiene miedo que va a venir el juicio. Sabe que si lo encuentra así el Señor se va a quedar y dice, no, mejor, aunque sea el domingo, yo digo, Señor, perdóname, mira, lávame, porque tú dices tu palabra que si nos acercamos a ti, tú eres. Pero vamos a hacer el esfuerzo por cambiar. ¿Le permitiremos al Espíritu Santo? El arrepentimiento, cuando es un verdadero arrepentimiento, duele. Te duele. Si no duele, no hay arrepentimiento. Me estoy equivocando. Estoy echando mi vida por la borda. Estoy sembrando mal. Punto número 2. Judas se aleja de Cristo. En lugar de acercarse, se aleja. Mire, Pedro, lo negó y le predicó el gallo 3 veces, ¿verdad? Y usted ve a Pedro ahorcándose. Dice que se fue y lloró amargamente. Perdóname, Dios. Me lo habías dicho. No te creí.
pero aquí estoy. 3. Judas rechazó el perdón. Judas se equivocó de madero. Judas, en lugar de ir a la cruz, fue al árbol donde se colgó. Judas nunca entendió que Jesucristo vino a perdonar. ¿A qué vino Jesús? A perdonar. Hermanos, nosotros nos hemos equivocado, sí. Todos, sí. ¿Tendremos consecuencias si seguimos ese patrón de equivocación o de pecado? Sí. Pero Dios puede perdonarnos y comenzar de nuevo. Sí, para eso vino el Hijo del Hombre, para salvar lo que se había perdido. Y Judas no lo entendió. Por eso Judas entró en una desesperación. Y como los sacerdotes, en lugar de orarle, lo sacaron del templo. Ya quédate con tu conciencia. Entró en esa desesperación y finalmente entró en esa condenación. Fue triste. Pero los pasos de Judas se siguen repitiendo nuevamente. Todo el tiempo. Y esperemos que nosotros no los cumplamos. ¿Qué pasos caminó Judas? 1. Buscó a Jesús. Si alguien buscó a Jesús, fue Judas. Porque vino desde el sur, caminando, hasta encontrarlo en Galilea. ¿Lo encontró? Lo encontró. Encontró a Jesús. ¿Cómo lo encontró? Lo encontró predicando. Ya lo encontró haciendo milagros, maravillas. Ahora, en una congregación de 15,000 personas, ¿iba a ser visto tan fácilmente por el maestro? Pero formó parte de esa congregación. Encontré a Jesús. Encontré al Hijo de Dios. Él sabía que él era el Hijo de Dios. 3. Jesús lo eligió. Jesús lo llamó. Y ese llamamiento no solo era de Jesús, sino del Padre. Porque dice la Escritura que Jesús oró toda la noche. Y le dijo, escoge a Judas. Le quiero dar otra oportunidad de que reivindique, de que alinee sus pasos. Esta es la oportunidad. Va a estar ¿con qué predicador? ¿Qué predicador le gusta? Gigi Ávila, William Branham, T.B. Joshua, Martín Lutero, los Wesley o San Ignacio de Loyola, Jerónimo. No. Va a estar con el mejor maestro, con Jesucristo. Va a estar con el mejor pastor. No va a estar con Ignacio Ramírez. Va a estar con Jesucristo. Y de todos ellos lo eligió. Y dijo, de estas 15,000 personas, 5,000, 10,000, la congregación que tenía Jesucristo, que se reunía con él, Dios le dijo, escoge a Judas. Así que cuando Dios te llama, no es cosa de hombre, es de Dios. Y si Dios te llamó y te dijo, yo voy a hacer algo contigo, yo tengo un plan contigo, es para que
nos amoldemos a los principios de la palabra de Dios, no hacernos de Jesús. No, ahora con Dios, mira, saco mi lista y aquí, mira, yo quiero que me hagas esto, me hagas aquello. Sí, pero yo quiero que hagas esto. No, mira, después, primero resuélveme aquí. Sí, claro. Eligió. Jesús lo eligió. Jesús lo llamó. Los que tenemos el privilegio de ser llamados a servir a Dios como pastores, como líderes, como diáconos, Dios nos llamó para que nos alineemos. Fue un privilegio de parte de Dios. Nos vio de todo el mundo, de 8 billones de personas. A Él le plació llamarte a ti. Y aún así queremos traicionarlo. Pero no solo lo llamó, sino también le dio autoridad. Sí, hermano, Judas tuvo autoridad. Judas sanó enfermos. Judas fue enviado a las ciudades a echar fuera demonios. Pero no solo le dio autoridad espiritual, sino también le dio un ministerio, le dio un lugar dentro de su ministerio, y es que le sirvió a Jesús como tesorero. ¡Qué confianza!, ¿no? No solo es llamado, sino tiene la confianza de algo específico. Y caminó con Jesús. Caminamos con Jesús. La pregunta es, ¿caminamos con Jesús o queremos usar a Jesús? Porque ahí en el caminar nos vamos a dar cuenta de las personas. Cuando tú caminas con alguien, ¿hacia dónde te lleva? ¿Hacia buscar más de Dios o alejarte de Dios? ¿Hacia dónde te lleva? Esa persona te lleva a que tú seas más humilde o más soberbio. A que tú ores más. A que tú te consagres más. O a que te apartes de Dios. Y Judas caminó con... no cualquier persona. Caminó con Jesús. ¿Y qué cree? No le gustó. No le gustó a Jesús. ¿Saben qué es lo terrible? Mire, Pedro todavía le decía, mire maestro, yo no quiero que vayas a Jerusalén porque Pedro era una persona impulsiva, era una persona emocional que le decía, mira, yo no estoy de acuerdo, Jesús, que te mate, porque pues ya nosotros te hemos seguido. Pero Judas no. Judas, los traidores siempre son silenciosos. Siempre son silenciosos. Los Judas siempre son silenciosos. Como las serpientes, están esperando el momento de atacar. No me gustó como Jesús. Mira, eso de dar la otra mejilla, ¿no te voy a dar otra mejilla ese Judas? Bueno, mientras tú das la otra mejilla, yo robo en ofrenda. Mira, así si ustedes suban a la montaña, yo me quedo aquí administrando los bienes. Cambió la codicia, el egoísmo, su pensamiento, no lo logró cambiar. Y caminó con Jesús. Y no cambió. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo llevamos nosotros caminando? ¿1 año? ¿2 años? ¿5 años? ¿10 años? ¿20 años? ¿30 años? Y seguimos con el mismo problema de egoísmo, con el mismo problema de chisme, con el mismo problema de maledicencia, de herejías, contienda, disensiones, gritería, fornicaciones, adulterio. Y decimos que caminamos con Jesús.
Pero no nos gusta cómo camina Jesús. Y como no le gustó, lo traicionó. Fue sutil Judas. Un día se presentó con los sacerdotes y le dice: les tengo una oferta muy buena, yo les puedo entregar al maestro. Traicionó a Jesús y Jesús no le respondió. Su amor es demasiado grande con Judas que no lo condena. Por eso cuando un traidor se levanta contra alguien, lo mejor que podemos hacer es apartarnos. Misericordia y apártate. A lo mejor si Jesús le hubiera reclamado, hubiera dicho: sí, me fui porque me regañó, me fui porque me dijo que me va a cerrar la puerta, me fui porque era demasiado estricto, me fui porque me gritaba, me fui porque me gritaba mucho cuando predicaba. No. Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? ¿No nos resuena esa palabra? Todos los cristianos: amigo, ¿a qué vienes? Y como Jesús no lo condenó, sino le dio la oportunidad de que en ese momento se arrepintiera, y aún así sobrepasó, se ahorcó. Y un día vienen a decirte: pastor, es que yo ya sentí que mi tiempo terminó con usted. Sí, claro. No, es que en el mundo allá es más fácil. Es que tenemos que alinearnos al caminar de Jesús. Jesús no se va a alinear en nuestros pasos. Somos nosotros los que tenemos que alinearnos a Jesús. Diga: yo me tengo que alinear a Jesús. ¿Cuántos somos Judas? ¿Cuántos? ¿Se acuerda que le hice la pregunta la semana pasada? ¿Quién de ustedes es Barrabás? Y resultó que todos éramos Barrabás, que todos éramos culpables, y que el único justo era el que mataron. Pues ¿qué creen? Todos somos Judas. Todos. Hermanos, todos somos Judas. Todos en algún momento traicionamos a Jesús. Todos, hermanos, tenemos que reconocerlo, que hay cosas que nosotros, aunque llevamos tiempo de cristiano, no lo caminamos. Tenemos nuestras propias ideas, yo pienso, yo imagino: oye, como pastor, no, pero es que yo ya estudio la Biblia. No. ¿A mí qué me van a decir? No, aunque seas tu pastor, aunque seas pastorcito. Traicionamos al maestro. Dice la Escritura en Isaías que todos nos descarriamos como ovejas, todos nos descarriamos. Así que vemos a la niña Mary Bell, que aunque parece inocente, es un asesino. Cuando yo leí ese libro, que se llama Gritos de Auxilio de los Inocentes, que habla de su biografía, la juzgan y le encuentran culpable de que ahorcó a los niños. Y la meten en un reformatorio. Pero ¿sabe qué es lo que más me impactó? Es que dentro del reformatorio el director era como cristiano. Y aunque su mamá intentó ahorcarla, abortarla, empastillarla, regalarla, ese director del correccional, que era como cristiano, le enseñó que era el amor. Y a partir de eso ella empezó a ver que
cómo realmente las consecuencias de nuestras decisiones nos marcan. En Inglaterra, cuando llevan cierto caminar de buena conducta, y como ella era una niña, salió en 1980, siempre está custodiada, claro, pero salió a una vida normal, se casó y tuvo su hija. En 1999, en el 2009, se convirtió en abuela. Claro que cambiaron su nombre, su identidad está protegida. Le hicieron una entrevista para hacer este libro, que yo se lo recomiendo, pero me hace pensar que Dios le dio otra oportunidad. Y aunque ella está consciente del mal que hizo, solo el aceptar la gracia le hizo que ahora, en esta nueva familia que tiene, sepa que cada decisión que ella tome, que le inculque a su hija y ahora a su nieta, tendrá sus consecuencias. Esa es la oportunidad que Dios le dio a Judas. Desde el principio Dios había visto en el corazón de Judas maldad e intentó corregirlo. Pero nos damos cuenta que ni el mejor pastor ni el mejor maestro pueden cambiar una persona si la persona no decide buscar a Dios. Así que no importa si es Maribel, no importa si es Barrabás, no importa si es Jonás, no importa si es un idólatra, no importa si es Pilatos, que estuvo la verdad enfrente, no importa si fue María, la madre de Jesús, lo tuvo que aceptar como Señor y Salvador. David, que mató a su vecino Urías y amigo, el sacerdote que tenía que hacer expiación por él mismo. Y la iglesia muchas veces que se ha aprovechado con las indulgencias de la feligresía. Todos somos Judas. Pero dejé un espacio, una persona, una sombra con un signo de interrogación, porque ahí va nuestra foto. Porque todos somos Judas, hermano. Todos traicionamos a Jesús. Pero debemos entender que la gracia del Señor nos hace ver que la traición no tiene la última palabra. Que si hemos traicionado a Jesús, todavía estamos en oportunidad de recomponer el camino. Y que no, cuando nos demos cuenta, cuando el Espíritu Santo nos redarguya de que estamos traicionando a Jesús, ir como Pedro y arrepentirnos amargamente y decirle: perdóname, Señor, perdóname. Me he equivocado. No puedo con mis fuerzas. No puedo con mis fuerzas. Necesito de ti. Y por eso Pedro necesitó del Espíritu Santo. No pudo él con sus fuerzas. Y Jesús lo sabía. Por eso cuando Jesús asciende, le dice a sus discípulos: no se vayan de Jerusalén, esperen al Espíritu Santo. Él los va a transformar, Él los va a cambiar. Hermano, la gracia de Dios es que si nosotros hemos sido traidores a los principios de la palabra de Dios, a Jesucristo mismo, no estamos muertos, ni estamos desesperados. Tenemos la confianza que dice Juan: hijitos míos, si hemos pecado,
abogado tenemos para con el Padre Cristo Jesús. Vayamos al trono de su gracia y digámosle: Dios, perdónanos. Perdónanos, Dios. Perdónanos por haberte traicionado. David reconoció y dijo: yo lo asesiné. Te traicioné, Dios. Tú me has dado todo. Me has dado el reino. Has puesto a los filisteos, a mis enemigos, a mis pies, y hoy te traicioné. Pero perdóname. Y David se postró delante de Dios y le dijo: Señor, quítame todo menos tu presencia. Crea en mí un corazón limpio. Crea en mí. Y David sabía que con su fuerza no iba a poder. Así que le dijo: crea en mí un corazón limpio. Crea en mí un corazón recto. Crea en mí un corazón íntegro. Crea en mí un corazón puro. Cosa que Saúl no hizo. Saúl solo vio las apariencias. Hónrame en público. Permite que Dios transforme tu corazón. Permitamos que Dios transforme nuestro corazón y digamos en lo secreto: ábrenos, Dios. Dime exactamente, Dios. Redargúyenos, danos fuerza, danos convicción, Espíritu Santo. Oye, que este día dile: Señor, perdónanos. 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 Su nombre es Judas, el que traicionó a Jesús. Su nombre es Ignacio, el que traicionó a Jesús. Su nombre es Rosa, el que traicionó a Jesús. Su nombre es, y pon tu nombre y sí, Señor. Aunque tú me llamaste, aunque llevo tiempo sirviéndote, Señor, aunque muchas veces yo ofrendo tiempo o hago todo, Señor, para servirte, aún así hay cosas que yo no quiero cambiar. Y hay cosas que están equivocadas. Revélamelas, ilumínamelas en mi entendimiento. Me puedo alinear a tus principios. Y entonces los apóstoles entraron en el aposento alto y el Espíritu Santo vino y nunca más fueron igual. Porque es el Espíritu Santo, es la voluntad de Dios. Cuando una persona le dice a Dios: yo me decido por ti, yo me decido por ti. Transforma mi corazón, transforma mi corazón. Judas fue y se ahorcó, pero Pedro regresó, se redarguyó, se arrepintió con todo su corazón. Dile: Señor, yo voy a alinearme, pongo una meta de decir: yo voy a alinear esto, yo voy a alinear esto, yo voy a alinear ahora. En el nombre de Jesús, dile: he caminado desde lejos para buscarte, te he encontrado ya, me has llamado, te sirvo, tu unción está sobre mí, pero ahora necesito seguir caminando conforme a tus principios, conforme a tu palabra. Así que en el nombre poderoso de Jesús se rompe toda obra del enemigo, se rompe toda obra del enemigo en el nombre poderoso de Jesús. Hay un arrepentimiento, dile: Señor, yo me arrepiento con todo mi corazón. Y yo creo, Padre, yo creo que estás trabajando en cada área de mi vida. Lo pongo delante de ti, vamos con cada área en la cual hemos traicionado a Jesús. Dile: aquí está esta área, es el área de mi carácter, es el área de desorden que está aquí, vamos, en el nombre de Jesús.
Jesús está llamando a las almas al arrepentimiento. Jesús está llamando a las almas a la obediencia. Jesús está llamando a las almas al perdón. Y te está dando una palabra de esperanza y decir, si le hemos fallado, vamos, regresa a Dios, vamos, regresa a Dios. Y dile, no me voy a justificar, no le voy a echar la culpa a nadie. Yo lo decidí así, pero Señor, hoy me arrepiento. Sé que tú me puedes perdonar, sé que tú me has perdonado en la cruz del Calvario. Así que en el nombre de Jesús, ahí donde están, hay cosas en sus vidas que han causado más dolor por causa de infraccionar los principios de la palabra de Dios. Y el Señor quiere traer ese orden a su corazón. Ahí donde está. Dile, Señor, yo me quiero ordenar, yo me quiero ordenar, yo me quiero ordenar a ti. En el nombre de Jesús, el cielo y la tierra están de testigo. Hoy es esa palabra para ti. Hoy el cielo y la tierra están de testigo. La vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues, escoge. Yo, dice el Señor, te recomiendo que escojas la vida para ti, para tu generación. Alinea nuestra vida, Señor, para que nosotros y nuestra generación, nuestra familia, la congregación, Dios, caminemos en el poder del Espíritu Santo, Dios, y cumplamos la labor que tú nos has encargado en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de